Hola, mi nombre es Teresita de Jesús Vera Ordóñez y soy asesor técnico pedagógico en el área de pensamiento matemático. A continuación, presento el trabajo titulado Geometría en el cielo tuxteco, el diseño de una situación de aprendizaje desde la función del asesor técnico pedagógico. Me permitiré presentar este trabajo iniciando con los motivos que llevaron al diseño de esta situación. De acuerdo con Mantica y colaboradores, los conceptos de área y perímetro son abordados generalmente en la enseñanza elemental. Sin embargo, estos están centrados más en la aplicación de fórmulas que en los conceptos en sí, lo que lleva a una aritmetización de la geometría. Así, el concepto de área se ha encontrado regido por una didáctica tradicional centrada en el dominio de lo aritmético sobre lo geométrico y lo que ha desfavorecido el desarrollo del pensamiento geométrico en la clase de geometría, ya que se premia la resolución automática de problemas que el análisis de los conceptos geométricos. Es de esta manera que los propósitos giran en torno a 4 elementos fundamentales. Partimos de emprender un proceso de empoderamiento docente a través de un plan de intervención asesora que permita que el profesor se haga dueño del saber a través de lograr un cambio de relación con el saber matemático y que permita analizar este a través de sus dimensiones, para favorecer con esto la identificación de problemáticas que subyacen en los grupos escolares y las raíces de estas desde su origen didáctico, cognitivo y social, a través de la creación de espacios de reflexión y diálogo profesional para poder confeccionar propuestas que permitan crear escenarios que favorezcan a la significación del saber matemático, es decir, crear situaciones de aprendizaje. El marco teórico que se toma como referente para este trabajo está enmarcado en la socioepistemología y el acompañamiento docente. De la socioepistemología se retoma el hecho de valorar la construcción del objeto matemático, descentrando este y centrando el proceso de aprendizaje en la construcción social del conocimiento, mientras que el acompañamiento docente tiene como propósito lograr que el personal docente y directivo sea capaz de impulsar de forma autónoma procesos de mejora en su práctica educativa, atendiendo situaciones o necesidades que incidan en el aprendizaje, de acuerdo a los lineamientos generales del sistema de asesoría y acompañamiento de las escuelas de educación básica. Los elementos de la teoría socioepistemológica que se traen para el diseño de esta propuesta parten desde uno muy importante, que es el empoderamiento docente, porque permiten cuestionar el qué y para qué enseñar, de qué manera significar y lograr la construcción de los saberes. De esta manera se está en posibilidades de que el docente pueda emprender un análisis sistémico de las dimensiones en las cuales se desarrolla el saber matemático para permitir cuestionar y entender los usos y razones, entrando así en un proceso de problematización que dará elementos para que los profesores puedan diseñar situaciones de aprendizaje donde se posibiliten los estudiantes el desarrollo de sus conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes. Así, llegamos hacia el diseño de la propuesta desde la función del asesor técnico pedagógico. Este diseño estuvo enfocado para estudiantes de primer grado de telesecundaria. Esto en el municipio de San Andrés Tuxtla durante el curso académico 2019-2020. El proceso inicia a través de la identificación de la problemática y la reflexión sobre la práctica, a través de un diálogo profesional, observaciones y análisis de materiales, así como la revisión y discusión de aspectos conceptuales de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. El análisis de estos elementos permite que el docente se sitúe en otro escenario y pueda ver a la construcción social del conocimiento como aquella que centre los procesos de enseñanza-aprendizaje para significar la construcción de los saberes. Así se hace un análisis del discurso matemático escolar y de las propuestas
para lograr una conciencia de la importancia de los rediseños de este discurso. Posteriormente a este proceso de reflexión, se sigue el proceso de problematización, donde se analiza el saber matemático a través de sus dimensiones y se relaciona construyendo una unidad de análisis socioepistémica, que dará elementos para la confección de una propuesta donde se signifique el saber matemático. Finalmente, se llevan a cabo las reflexiones docentes que permiten identificar cuáles son aquellos saberes que se renuevan a partir de esta experiencia. Así, este proceso se rige a través del plan de acompañamiento docente de asesoría, acompañamiento y apoyo, donde se favorecen los procesos formativos, el fortalecimiento de las prácticas y la reflexión sobre las mismas, para que a partir de acciones específicas el docente esté en posibilidades de analizar y diseñar propuestas. Las acciones de acompañamiento que se realizaron en un primer momento con los primeros acercamientos tuvieron la intención de crear un clima de confianza para que el docente pudiera ver al asesor técnico como un compañero que estaría apoyando en la construcción de propuestas. De esta manera se permitió conocer al docente y el docente conocer al asesor técnico para crear estos espacios de reflexión profesional donde se autovaloraran las prácticas y fuera el mismo profesor quien identificara las prácticas que necesitaban ser robustecidas. También se hizo una revisión de la literatura para confrontarla con la realidad e identificar las problemáticas, identificar las raíces de las problemáticas que están reportadas, haciendo así un análisis de las prácticas y de qué manera se está apoyando la construcción del conocimiento matemático. Una vez que se identifica cuáles son las problemáticas la problemática que se abordará o el saber matemático que se abordará, se está en posibilidades de pasar al siguiente momento, que es la problematización del saber matemático, donde se analiza el saber a través de las dimensiones epistemológica, social, cognitiva y didáctica. De acuerdo con Reyes Gasperini, este momento tiene como propósito indagar sobre las relaciones y condiciones que dan origen al saber a través de lo cognitivo, lo didáctico, lo epistemológico y lo social. Así, en este momento se dio respuesta a las preguntas tales como cuál es el desarrollo, origen y evolución de este saber matemático, de qué manera el cálculo de áreas en geometría es usado de manera situacional y cómo responde ante el contexto, cómo ocurre la construcción del concepto de área, cómo es abordada la enseñanza de la geometría en los niveles elementales. Todas estas respuestas permiten profundizar en el estudio del saber matemático y con ello construir la unidad de análisis socioepistémica que dará elementos a la confección de la situación de aprendizaje. Así, desde el referente epistemológico se encuentra que la construcción del área en geometría se encuentra asociada a la midación de prácticas como comparar, equivaler y medir. También se encuentra que este saber matemático está relacionado con la comparación como acción intuitiva ante la necesidad de medir superficies. Por lo tanto, este aspecto se lleva en la situación de aprendizaje. También, con base en el resultado del estudio de la dimensión social, se ubica el contexto situacional que anida estas prácticas y abre la posibilidad de apropiarse de los objetos matemáticos que subyacen a través de la carga de valor que éste representa. En este caso se selecciona la construcción de globos de Cantoya tradicional. Por su parte, la dimensión cognitiva y didáctica retoma elementos tales como los niveles de razonamiento de Van Til y la construcción de la unidad de medida que permita comparar superficies que están registradas en los trabajos de Chamorro. También se hace uso de ciertas acciones y actividades tales como la visualización y la percepción, que son fundamentales para llevar a cabo el estudio de la geometría.
Así, se encuentra que el contexto situacional que se selecciona para el diseño de esta situación de aprendizaje favorece el desarrollo del pensamiento geométrico, potencia los procesos de visualización, percepción y razonamiento, anidan las prácticas que construyen a la noción de área, que en este caso son la acción de comparar, la actividad de equivaler y la práctica de medir, y constituye una entrada a la geometría que Duval menciona como inventor artesano. Así, la situación de aprendizaje tuvo por objetivo significar las nociones de área y perímetro en geometría a fin de favorecer el desarrollo del pensamiento geométrico y estuvo normado por la pregunta: ¿podemos construir globos de diferente tamaño con la misma cantidad de papel? Así, toda la situación de aprendizaje estuvo centrada en el cálculo de la cantidad de papel que se iba a necesitar, dejando de lado el cálculo de áreas a través de fórmulas y generando la necesidad de medir estas superficies para poder dar respuesta a cuánto papel se iba a necesitar para la construcción de los modelos. Así, la situación de aprendizaje tuvo 3 etapas: factual, procedimental y simbólica. En la etapa factual se hizo uso de la visualización y la percepción para llevar una acción intuitiva de comparación, dando respuesta a qué globo conviene construir. Se presentaron diferentes moldes y los estudiantes tenían que hacer las comparaciones de estos para poder tener una respuesta hacia cuál de ellos iba a ocupar más o menos papel. Posteriormente, en la etapa procedimental, se creó el conflicto aparente de la relación área-perímetro. Esto retomando dentro del análisis de las dificultades, cómo los estudiantes asocian una falsa relación área-perímetro, es decir, piensan que si crece el área, crece el perímetro y viceversa. Así se planteó la pregunta: ¿los contornos de los moldes que utilicen la misma cantidad de papel son iguales? Y se llevó a la construcción de una unidad de medida que permitía equivaler y dar respuesta a esta pregunta. Finalmente, en la etapa simbólica se da respuesta a la pregunta central, que es: ¿podemos construir globos de diferente tamaño con la misma cantidad de papel? En esta etapa, que es una etapa de institucionalización del saber, se lleva a cabo ya el cálculo de la superficie, retomando las actividades y las preguntas que se llevaron a cabo en la tarea 1 y en la tarea 2. Se lleva una discusión para poder obtener conclusiones y con ellos dar respuesta a la pregunta principal. De esta manera es como se permitió que desde el papel del asesor técnico pedagógico se pudiera implementar un proceso de asesoría, diseñar un plan de asesoría con fundamento en la teoría socioepistemológica y construir espacios de diálogo profesional donde se apoyara al docente y se pudieran analizar las problemáticas de la educación matemática, así pudiendo ver el discurso matemático escolar desde otra perspectiva y proponiendo propuestas que ayuden a significar los saberes. También, desde la problematización, se caracterizan las dificultades que enfrentan los estudiantes a través también del estudio de la problematización. Se selecciona un contexto situacional adecuado que permita consolidar el saber matemático y se identifican las prácticas asociadas al objeto. De esta manera es como esta experiencia didáctica permite que revalorar la función del asesor técnico pedagógico y a su vez también la función que lleva a cabo el docente para significar los saberes matemáticos a través del diseño de la confección de propuestas didácticas. Dejo las referencias que se utilizaron para esta presentación y trabajo y agradezco la atención prestada en esta ponencia. Gracias.